¿Qué ocurre cuando una princesa decide no vivir según el guión que otros escribieron para ella? ¿Qué pasa cuando el deber impuesto choca de frente con el deseo personal y la tradición se ve obligada a enfrentarse a la rebeldía? La vida de la princesa Estefanía de Mónaco parece un cuento de hadas moderno que tomó un giro inesperado. Una historia donde la protagonista elige la pasión por encima del protocolo, la autenticidad por delante de las apariencias y la libertad personal antes que la aprobación pública. Nacida en una de las familias reales más glamurosas de Europa, Estefanía Marie Elisabeth Grimaldi parecía destinada a una existencia protegida por el lujo, las joyas y las normas estrictas de palacio. Sin embargo, desde muy joven quedó claro que esta hija menor del príncipe Rainiero III y de la inolvidable Grace Kelly no estaba hecha para encajar dócilmente en ese molde. ¿Qué empuja a una princesa a abrir la puerta de la jaula dorada de la realeza y lanzarse a la incertidumbre de vivir según sus propias reglas? Estefanía nació el 1 de febrero de 1965, convirtiéndose en la tercera y más joven hija de la pareja soberana de Mónaco. Mientras que sus hermanos, Carolina y Alberto, parecían asumir con naturalidad los roles que la monarquía les asignaba, Estefanía mostraba una personalidad inquieta, inconforme y profundamente independiente. Creció observando de cerca el peso de las expectativas reales, marcada por el pasado cinematográfico de su madre y por las responsabilidades institucionales de su padre. Pero lejos de adaptarse, todo aquello pareció reforzar su determinación de buscar una identidad propia. El punto de quiebre que definió su juventud ocurrió el 14 de septiembre de 1982. Estefanía tenía apenas 17 años cuando viajaba en coche junto a su madre, la princesa Grace, y un trágico accidente acabó con la vida de Grace Kelly, cambiando para siempre el rumbo de su existencia. Lo que muchas veces no se comprende en toda su dimensión es el impacto psicológico devastador que este episodio tuvo en una adolescente que no solo perdía a su madre, sino que lo hacía de forma repentina, violenta y bajo la mirada pública. Estefanía fue hospitalizada tras el accidente, y aunque sus heridas físicas lograron sanar con el tiempo, las cicatrices emocionales se arraigaron profundamente. Madre e hija circulaban por las carreteras sinuosas que bordean las alturas de Mónaco, cuando Grace sufrió lo que posteriormente se determinó como un derrame cerebral. La pérdida de control provocó que el vehículo se precipitara por un terraplén de más de 30 metros. Estefanía no solo presenció los últimos instantes de su madre, sino que quedó atrapada en una experiencia marcada por el shock, el trauma y la pesada carga de haber sobrevivido. Tras la tragedia, comenzaron a circular rumores crueles. Algunos medios sensacionalistas insinuaron que Estefanía había estado al volante, sumando una culpa pública e injusta a un dolor ya insoportable. Aunque esa versión fue desmentida con el tiempo, el daño emocional ya estaba hecho. Aquellas sospechas dejaron huellas profundas en una joven que apenas comenzaba a comprender la magnitud de la pérdida que había sufrido. ¿Cómo procesa una persona de 17 años la muerte de quien representaba tanto el amor incondicional como el ideal de una princesa moderna? La muerte de Grace Kelly llegó en un momento especialmente crítico para el desarrollo emocional de Estefanía. Se encontraba en plena etapa de formación de identidad, atrapada entre la adolescencia y la adultez, entre la necesidad de independencia y el anhelo de protección materna. Grace había sido mucho más que una madre. Era un modelo de transformación, una mujer que había logrado pasar del estrellato de Hollywood a las exigencias de la vida real. Su ausencia dejó un vacío imposible de llenar.
Los psicólogos señalan que las pérdidas traumáticas durante la adolescencia pueden dar lugar a conductas que parecen impulsivas o autodestructivas, pero que en realidad responden a una búsqueda desesperada de control y sentido. Podrían interpretarse las decisiones posteriores de Estefanía no como simples actos de rebeldía, sino como el intento de una joven por recuperar el dominio de su propia vida tras haber experimentado una sensación extrema de impotencia. ¿Fue aquella tragedia el detonante de su determinación de vivir con autenticidad, consciente de lo frágil que puede ser la vida? Mientras otras princesas optaban por refugiarse en los deberes tradicionales de la realeza, Estefanía decidió explorar caminos poco convencionales. En la década de 1980, sorprendió al entorno real al iniciar una carrera en el mundo del modelaje, posando para revistas internacionales y desfilando en pasarelas con una libertad que resultaba impensable para la mayoría de los miembros de casas reales europeas. ¿Se trataba solo de una provocación juvenil o de un intento genuino por construirse una identidad separada de su apellido? El modelaje fue solo el primer paso. Más tarde, Estefanía se aventuró en la música y lanzó varios proyectos de pop. Aunque sus álbumes no fueron aclamados por la crítica, demostraron su disposición a exponerse al juicio público con tal de expresarse. Su canción más conocida, Oregon, se convirtió en un éxito comercial y terminó reflejando, de forma simbólica, su relación tormentosa con la presión mediática y las expectativas externas. A través de la música, Estefanía intentó comunicar al mundo sus conflictos internos. Posteriormente, el ámbito empresarial volvió a llamar a su puerta y respondió creando su propia línea de trajes de baño, Pole Position. La imagen de una princesa diseñando bikinis habría sido inconcebible en generaciones anteriores de la realeza europea. Sin embargo, ella abordó ese proyecto con la misma valentía que caracterizó cada una de sus decisiones. Quizás en ningún aspecto fue tan evidente su espíritu poco convencional como en su vida sentimental. Durante décadas, sus relaciones alimentaron los titulares de la prensa sensacionalista. Pero más allá de los escándalos mediáticos, se encontraba una mujer decidida a seguir su corazón antes que las normas no escritas de la realeza. Sus relaciones con su guardaespaldas, Daniel Ducruet, el domador de elefantes, Franco Knie, y el acróbata portugués, Adans López Pérez, revelan un patrón claro. Estefanía se sentía atraída por la autenticidad, no por el estatus social. Su matrimonio con Ducruet en 1995 dio lugar al nacimiento de 2 hijos, Luis y Pauline, pero terminó en un divorcio marcado por la polémica. Aún así, lejos de esconderse, Estefanía continuó viviendo de manera abierta, cuestionando la idea de que la privacidad real sea posible o incluso deseable en la era moderna. Cuando más tarde tuvo una tercera hija, Camille, con John Raymond Gottlieb, tomó la decisión consciente de no casarse, desafiando nuevamente las expectativas tradicionales sobre la familia dentro de la monarquía. ¿Cómo reconciliar estas elecciones con la imagen que muchos esperan de una princesa? ¿Es egoísmo o es la construcción de un nuevo modelo de vida real, más honesto y humano? Mientras los medios se centraban en sus romances y emprendimientos, otra historia se desarrollaba lejos de los focos. Desde la década de 1990 y hasta la actualidad, Estefanía ha estado profundamente comprometida con la lucha contra el VIH-Sida. A través de su trabajo con Fight AIDS Monaco, se convirtió en una de las figuras reales más visibles en una causa que durante años estuvo rodeada de miedo y estigmatización. Su disposición a abrazar, besar y acompañar públicamente a personas seropositivas envió un mensaje poderoso cuando pocos se atrevían a hacerlo. Con el paso de los años, su compromiso humanitario no solo se mantuvo, sino que se consolidó como uno de los pilares de su legado. También ha sido una firme defensora de los derechos de los artistas de circo y de las comunidades tradicionalmente marginadas, demostrando,
una constante afinidad por quienes viven al margen del poder y las normas establecidas. Este recorrido invita a reflexionar sobre el verdadero significado del deber real. Aunque Estefanía rechazó muchas obligaciones protocolarias, abrazó otras con entrega genuina. Su forma de servicio no nace de la imposición, sino de la conexión personal con las causas que considera justas. En los últimos años, Estefanía ha reducido de manera consciente su exposición mediática. Hoy, ya entrada en sus 60 años, lleva una vida más discreta, centrada en su familia, en el bienestar animal y en sus compromisos humanitarios. Ha hablado abiertamente de la importancia de decir lo que uno piensa cuando algo no está bien y de vivir de acuerdo con la propia conciencia, incluso dentro de una institución tan rígida como la monarquía. Sus hijos crecieron con una madre que priorizó la honestidad personal sobre las apariencias y la felicidad individual sobre la aprobación pública. Louis y Pauline han seguido caminos propios, alejados del molde tradicional, lo que sugiere que la influencia de Estefanía trasciende su propia generación. La pregunta sigue abierta. ¿Ha sido la princesa Estefanía una figura problemática para la casa de Grimaldi o una evolución necesaria? En una época en la que las nuevas generaciones valoran cada vez más la autenticidad por encima de la autoridad y la realización personal por sobre los modelos tradicionales de éxito, quizá Estefanía simplemente se adelantó a su tiempo. Comparada con otros miembros de la realeza europea que eligieron trayectorias más convencionales, es posible que haya enfrentado más controversias, pero ¿alcanzaron ellos el mismo nivel de conexión humana? En la era de las redes sociales, donde mostrarse imperfecto resulta más atractivo que proyectar una imagen impecable, ¿no convierte su disposición a mostrar errores y contradicciones a Estefanía en una figura más cercana y real? Al llegar a la madurez, la historia de la princesa Estefanía ofrece una reflexión profunda sobre la transformación de la monarquía moderna. Su vida demuestra que la sangre real no obliga a una conducta rígida, que una princesa puede ser empresaria, artista y activista, que la tradición puede convivir con la innovación y que el servicio público adopta múltiples formas. La princesa rebelde de Mónaco ha pasado décadas respondiendo con hechos a una pregunta esencial. ¿Qué ocurre cuando alguien de la realeza decide ser auténtico en lugar de perfecto? Su respuesta, construida a través de una vida de decisiones poco convencionales, sugiere que la autenticidad, aunque sea incómoda y polémica, puede ser más valiosa que el protocolo impecable. Al final, la princesa Estefanía de Mónaco quizá no sea recordada por los escándalos ni por los titulares, sino por el coraje de vivir fiel a sí misma en un mundo que exigía obediencia y perfección. Y tal vez ese, más que cualquier deber real tradicional, sea el legado más inspirador que podía dejar. Espero que te haya gustado el video. Si es así, te invito a que te suscribas, actives la campanita, así serás de los primeros en enterarte cuando suba nuevo contenido, regálame un like y te leo en los comentarios. ¡Hasta pronto! ¡Besos y abrazos!